Vamos a diseñar un servicio web para poder acceder a él y ver el funcionamiento de las anotaciones a la hora de diseñar un servicio web. Vamos a crear un servicio web con NetBeans, lo vamos a implementar y vamos a ver también cómo un cliente va a poder hacer uso de este servicio web que acabamos de crear. En el paso 1 será la creación del servicio. Si queremos crear un servicio, crearlo, el servicio web, siempre crearemos un proyecto web. Crearemos un web application para crear el servicio y lo vamos a llamar servicio web. Es la creación del servicio web. Vamos a ver cómo podemos diseñar un servicio completo. No vamos a elegir ningún framework y Apache Tomcat, como habéis visto en el paso anterior. Una vez que hemos creado nuestro proyecto de tipo servicio web, lo que vamos a hacer va a ser darle botón derecho sobre nuestro proyecto, decirle New, y en vuestro caso, si no aparece por primera vez, que veis aquí que sí que me aparece porque ya lo he elegido, Web Service, podéis ir a Other en caso de que no aparezca, y en la sección Servicios Web, Web Service, me elegís Web Service. Si creamos un servicio web hay que darle un nombre, por ejemplo, servicio 1, ¿vale? Es el nombre que vamos a crear al servicio y que lo guarde en un paquete que vamos a crear propios también llamado servicios. Ahora mismo lo que va a hacer va a ser pues crear un paquete y agregar las clases necesarias dentro de este paquete. Le vamos a dar a finalizar. Nos dice que si nosotros queremos incluir usar Metro dentro de Web Service, le vamos a decir que sí y vais a ver que configura el archivo de despliegue. Vamos a decirle que sí. Y mirad, muy importante, si creamos una clase de tipo servicio web, veis claramente que el paquete lo ha llamado servicio, se ha creado la clase llamada servicio 1.java. En código podéis ver que un servicio no es más que una clase, ¿vale? Fijaros que, para que lo veáis más claro, no deja de ser una clase. Lo único que es una clase, pues que importa clases especiales de unos paquetes de JavaX, incluso que utiliza notaciones. Es decir, si analizáis el diseño de este servicio, pues veréis que es una clase. La clase que es de tipo servicio tiene que ir precio de la anotación @webService y darle un nombre al servicio como contrato para poder acceder a él. Y luego lo que hace es que, de ejemplo, fijaros que nos crea un método llamado hello, donde le podemos pasar un parámetro de tipo string, y los métodos también dentro de un servicio, para que sean accesibles desde un cliente, deben estar precios de la anotación @webMethod. @webMethod y en operation name es el nombre de la operación, el nombre del método, para poder acceder a él, que esto también está configurado en el archivo XML. Entonces este web service por defecto lo que hace no es más que pasándole al método un string, nos devuelve hola y el nombre del string que le hemos pasado. Si queremos incluir más métodos, pues podemos programarlos aquí de forma tradicional y hacer un diseño de una clase con ciertos métodos como estamos acostumbrados a hacer en orientación a objetos, o también nos da la posibilidad de hacerlo a través de un diseñador. Fijaros que tenemos una pestaña llamada diseño y aquí podéis ver cómo operaciones se refiere a los métodos que tiene el servicio. Fijaros como aquí en operaciones os dice que hay un método llamado hello, ¿vale? Es decir, un solo método, donde yo puedo llegar y este método marcarlo. Fijaros cómo lo selecciono y le digo borrar. Todo lo que yo haga desde aquí, para que lo veáis, al decirle borrar, si me voy a código, veis claramente que ha borrado ese método. Es decir, que yo puedo programarlo directamente en la clase o aprovecharme del diseñador. Por ejemplo, vamos a crear nosotros un método propio a través del diseñador y así entendéis el funcionamiento de esto. En la pestaña diseño le voy a decir añadir operación. Imaginar que va a ser un método llamado mensaje. Creo un método llamado mensaje y fijaros que le voy a decir que me va a retornar un string. Si yo hago esto nada más y le doy OK, os lo voy a borrar para que veáis más posibilidades. Fijaros cómo va a ser un simple método que retorna un string, sin más. Si vuelvo a diseño, lo marco y lo borro, imagina que queréis hacer algo más completo, un método que además reciba parámetros. Vuelvo a darle a añadir operación, como nombre le llamo otra vez mensaje 1, retorna un string, voy a decirle que sí que retorna un string, pero en este caso imaginar que va a recibir un parámetro el método. Pues aquí en la pestaña parámetros, igual que el control de excepciones, yo en parámetros le puedo decir añadir y le digo nombre, imaginar que se llama nombre el parámetro, le digo nombre y le digo que es de tipo string el parámetro que va a recibir. Aquí fijaros que podéis cambiar el tipo, ¿vale? Incluso aquí también en return type podéis darle examinar y elegís otro tipo.
En este caso yo he dejado por defecto string, va a decir que el método va a retornar un string y también va a recoger un string. Le voy a dar OK. El diseño ya está hecho, como veis, pero si me voy a código, como es lógico, esto ha representado algo, es decir, esto nos ha creado algo. Veis claramente cómo es cierto que nos crea un método llamado mensaje1 que retorna un string, tiene que ir precedido de la anotación @method para que el cliente pueda acceder a él. Recibiremos el string como parámetro y le tendremos que decir que retorne algo. Bueno, para que nosotros lo veamos bien, si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir, en lugar de retornar null, le diremos, quiero que retornes hola, y el nombre que nos pasas. El nombre que nos pasas va a venir a través del parámetro nombre. Es decir, que yo llamaré a este método, a mensaje1, le pasaré un string llamado nombre y él me retornará otro string, como veis aquí que el método devuelve, con el texto hola, y el nombre que me has pasado. Es decir, un diseño de servicio que tiene un solo método, pero repito, como conocemos orientación a objetos, pues podéis aquí implementar vuestras clases con vuestros métodos como consideréis oportunos. Lo que sí es importantísimo es que cuando hayáis creado el servicio lo implementéis. Yo en este caso le voy a dar botón derecho sobre el proyecto y le voy a decir que lo ejecute. Voy a ejecutar el proyecto para que me genere los archivos necesarios, aunque valdría con compilar, es suficiente con compilar, pero lo vamos a ejecutar para que implemente en el servidor, en este caso Apache, que es el que estamos utilizando, es decir, que al ejecutar lo único que está haciendo es que lo está implementando y lo está desplegando en el servidor Apache. Una vez que vemos que ya lo ha desplegado, ¿qué hacemos? Segunda labor, crear el cliente. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es crear el cliente que acceda a nuestro servicio web. El segundo paso pues será, podemos hacer un cliente tanto web como Windows, como un cliente Android, es decir, que puede ser cualquier tipo de cliente. En nuestro caso, vamos a crear un cliente como Java Application, ¿vale? Un cliente desde el punto indicativo con una simple clase para que acceda a él y veamos el funcionamiento y que es todo correcto. Elijo Java Application, le voy a llamar consumir servicio para entenderlo. Es decir, es un paquete o un proyecto que se va a llamar consumir servicio, que si le voy a dar finalizar, esto sería las labores del cliente. Es decir, ahora mismo tengo un cliente que quiere acceder a nuestro servicio y nuestro servicio lo único que tiene es un método que nos retorna un simple mensaje. El cliente ha decidido crear una aplicación de consola, repito que podría ser Windows, podría ser web o podría ser mobile para poder acceder a él, pero si quiere acceder a un servicio lo que tiene que hacer es crearse o agregar un web service client. Lo mismo que os he dicho antes, si nos aparece aquí como en la opción nuevo, le dais a Other, os vais a la sección Web Service y elegís Web Service Client. En mi caso le voy a decir Web Service Client y tenemos varias posibilidades. Elegir un fichero local, si lo tenemos en nuestra máquina, una dirección si nosotros tenemos la dirección del servicio, o elegir otro de otro editor, por ejemplo de Eclipse. En nuestro caso es bastante más sencillo porque como es un proyecto creado dentro de NetBeans, podemos marcar la opción Project y elegir el servicio web que tengamos creado aquí como proyecto. Le voy a dar a examinar y fijaros que me reconoce que hay un servicio web llamado servicio web con una simple clase y un método. Fijaos que me ha reconocido el proyecto con la clase y con el método que tiene esta clase del servicio. Pues lo mismo que antes, simplemente lo marcamos, el servicio al que quiero acceder, le doy OK. Las líneas que va a generar o las clases que va a generar, le vamos a decir que lo guarde en el paquete llamado acceso WS, Web Service, y le damos Finish. Si nos vamos al cliente, al que va a consumir el servicio, podréis ver cómo es cierto que ha creado los archivos oportunos, como es un acceso HAX WS, el XML, tanto el XML como los ficheros WSDL para acceder, y luego pues las clases necesarias para poder acceder al servicio. Aquí está la referencia, por si tuviéramos que eliminarla, y quisiéramos agregar una referencia nueva. ¿Y qué nos queda? Venirnos a la clase. Por ejemplo, esta clase resulta que quiere acceder al servicio recién creado para comprobar que el funcionamiento, que en este caso no era más que vierais cómo hacer un diseño de un servicio, que no es más que una clase compuesta de métodos. Si quiere acceder, pues también el editor nos ayuda bastante, es decir, que nos permite acceder de forma muy sencilla a través de su entorno, de su asistente. No es más que darle botón derecho sobre la clase y veremos que tenemos una opción para poder llamar al proyecto. Espera que lo veamos por aquí.
no lo cree, aquí en Insert Code, fijaos que hay una opción que pone Call Web Service Operation, llamar a un método del servicio al que te has enlazado, donde vamos a picar, y nos reconocerá el servicio al que nos hemos enlazado, desplegando servicio 1, veréis que aparece el único método que tiene, es decir, aquí no es más que seleccionar el que nosotros tenemos. Voy a darle OK, y fijaos lo que me hace. Me crea un método llamado mensaje1 para poder acceder al servicio. Va a crear un objeto del tipo service1service, que es el que la ha creado con el nombre de la clase _service, y automáticamente con el objeto puerto, cuando accede al servicio, el objeto port, fijaos que con el objeto port ya puedo acceder a cualquiera de los métodos del servicio al que me he enlazado. Mirad cómo lo único que hace es retornar nombre. Es decir, que yo estoy llamando al método mensaje y le estoy pasando lo que tengamos aquí como argumento. Si os parece, dentro del main, para comprobarlo, le vamos a decir sout. Queremos que imprimas lo que devuelve el método mensaje1, pasándole como parámetro, como recibe un string, pues vamos a pasarle Manolo. Si yo pongo Manolo, lo que hará será que este método recibirá el string Manolo, llamará al método mensaje1 pasándole Manolo, y recordar que nuestro servicio que habíamos hecho, y era bastante sencillo, lo único que hacía era devolver el mensaje hola Manolo. Aquí sí os recomiendo, cuando creéis una aplicación de tipo Java Application, que no le deis botón derecho, Run File, sobre la clase, para que os reconozca bien todas las clases a las que accede el servicio. Os recomiendo que ejecutéis el proyecto, ¿vale? Ejecutar el proyecto completo, así compila todo de golpe y os vais a asegurar de que no os dé error. Es decir, que un error muy típico es que aquí intentáis ejecutar solo la clase, no lo hagáis, porque si no puede ser que alguna clase todavía no se ha compilado de este acceso y no lo va a reconocer. Te os repito, os recomiendo botón derecho sobre el proyecto y que le deis a ejecutar. Si damos a ejecutar, mirar claramente cómo accede al servicio y devuelve hola, 2 puntos y lo que le habíamos pasado. Recordamos que nuestro servicio, que lo teníamos por aquí abajo, a ver si lo vemos, aquí abajo, era un servicio que tenía un método llamado mensaje1, que pasándole un string nos retornaba hola y el string que le habíamos pasado. Por lo tanto, veis que es cierto que le pasamos el string y nos devuelve hola y el mensaje que vosotros habéis creado. En este caso hemos creado un cliente tipo Java Application para acceder al servicio, pero ya os digo que podría haber sido web o podría haber sido Windows Mobile. Lo interesante es que hagáis un diseño bueno de servicio. Fijaos aquí que hemos hecho no más que una clase con un método, pero que vosotros podéis tener aquí pues vuestros métodos, donde vuestra clase, con los métodos donde realicéis vosotros la encapsulación oportuna y tengáis el método para conectaros a base de datos, para ejecutar consultas de acción, de selección. Es decir, una clase bien organizadita en métodos que reciban los argumentos o parámetros que sean necesarios, pero recordarlo que para que sea accesible tiene que estar precedido de la anotación @webMethod, que podéis vosotros incluirlo aquí y picar el código o ayudaros de este editor, pero es importante también comentar estas anotaciones por si acaso utilizáis cualquier otro editor. Entonces sí que los editores normalmente os ayudan a hacer el diseño de los métodos dentro de una clase, pero muy importante también que recordéis esto, ¿vale? Porque si no van precedidos de estas anotaciones no vais a poder acceder a ellos, porque puede ser que utilicéis algún editor pues que no os ayude tanto como suele ayudar NetBeans o Eclipse. Entonces esta es la forma de acceder y de hacer un diseño elegante de un servicio web.